La nutrición es la primera forma de relacionarte contigo mismo. Una alimentación saludable va más allá de lo que elegimos agregar a nuestro plato. También necesitamos observar desde dónde lo hacemos, cuáles son nuestros comportamientos al comer y qué emociones hay detrás de esas elecciones. Cómo comemos lo vemos en este episodio. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Hoy celebramos el episodio número 300 y no había dimensionado cuántos hasta que alguien me dice, ay, ya casi llevan uno por año. Y la verdad es que sí, y no sé de dónde sacamos más temas, pero todo esto es gracias a ustedes. La verdad es que me siento muy contenta de seguir compartiendo, de tener este espacio contigo, tú que me escuchas o que me ves, que quizá no tengo el gusto de conocerte, pero solo con saber que alguno de estos episodios te ha inspirado a darle un valor extra a tu salud, con eso cumplo mi propósito con este podcast. Por eso me da mucho gusto cuando veo pacientes en línea y de diferentes partes del mundo que ni me hubiera imaginado que conocen de hábitos inteligentes por este espacio. Es por eso que quiero aprovechar este episodio 300 para agradecerte por estar aquí, por acompañarme en este camino, por abrir este espacio de reflexión. Gracias también a Javi, que está conmigo, que me ha acompañado en cada uno de nuestros episodios, asegurando la calidad de audio y ahora de video. Para los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, los invito a que lo hagan. ¿Te acuerdas, Javi, cuando empezamos? Creo que hemos mejorado. Todavía me acuerdo de ese primer episodio, de los nervios. Y bueno, para los que no sepan, empezamos en el 2019. Si quieren saber cómo inició este podcast, vayan al episodio número 100, que invitamos a Adri Villarreal, locutora y amiga con la que compartí 4 años de cabina de radio. Y bueno, creo que todos estos años te he hablado de qué comer, de los hábitos que podemos sumar, de los beneficios de ciertos alimentos, de la importancia de la alimentación en la enfermedad. Pero hoy quiero centrarme en otra pregunta. ¿Cómo comemos? Porque no basta con saber qué debemos de poner en nuestro plato. También necesitamos observar desde dónde lo hacemos, cuáles son nuestros comportamientos al comer y qué emociones hay detrás de esas elecciones. Y justamente eso es lo que hace diferente a Hábitos Inteligentes, donde integramos la salud física y la salud emocional en un mismo proceso. Y esto es porque en consulta me di cuenta que detrás de cada aumento de peso había una historia emocional que merecía ser escuchada y atendida y ser conscientes. Muchas de las cosas que hacemos hablan de nosotros, incluso la manera en la que consumimos los alimentos. O sea, la forma de cómo consumimos habla mucho de la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando comemos compulsivamente, rápido, sin disfrutar, estamos reflejando la dificultad de relacionarnos sanamente con nosotros. Por eso comencé este episodio con la frase, la nutrición es la primera forma de relacionarte contigo mismo. Y sabemos que no solo es la nutrición, también hay otras formas de cómo se puede ver reflejada nuestra relación con nosotros, pero la nutrición es un elemento vital en nuestros hábitos que va a impactar directamente en nuestra salud. Un ejemplo común es que a veces no tenemos tiempo ni espacio en nuestro día para nosotros mismos y muchas veces solo el hecho de sentarnos a comer puede ser ese primer momento. ¿Por qué no hacerlo disfrutable y saludable? Lo que pasa también es que comer muchas veces es la manifestación de estrés, de tensiones acumuladas o de vacíos que no sabemos cómo cubrir y que quizá no somos conscientes de esos pensamientos, creencias que hay en relación a nuestra alimentación, y cuando la mente no logra resolverlos, el cuerpo puede activar comportamientos inconscientes para intentar compensar. Por ejemplo, comer sin hambre frente a la televisión en la noche. La persona llega cansada después de un día estresante, en realidad no tiene hambre física porque ya cenó, pero al sentarse frente a la televisión inconscientemente busca llenar el vacío emocional del día con comida. Empieza con un snack pequeño y sin darse cuenta termina vaciando la bolsa completa, por ejemplo, de papas fritas. El alimento aquí no responde a una necesidad del cuerpo, sino al intento inconsciente de resolver ese estrés, esa tensión, esa sensación de soledad, cansancio o la falta de descanso emocional. Y puede ser que alguna vez nos haya pasado, pero cuando esto se convierte en un hábito, ahí es donde puede entrar el conflicto y este pueda generar un aumento de grasa corporal gradualmente. Porque al final lo que hace nuestro cuerpo de forma inconsciente es resolver lo que nosotros conscientemente no logramos hacer. Y esa grasa acumulada, el sobrepeso, nos damos cuenta que no solo es un tema de calorías.
También puede ser este reflejo de batallas internas, de conflictos, de la necesidad de protegernos frente al estrés. Nuestro cuerpo, aún con sus marcas y memorias, siempre ha intentado cuidarnos. Y es tan perfecto que tiene todos los mecanismos para adaptarse y buscar una supervivencia a lo que hacemos con él. Por ejemplo, cuando un paciente me dice que no desayuna porque no tiene hambre, pero no porque no tenga hambre no quiere decir que no necesite el alimento. Probablemente el cuerpo, que es tan perfecto, ya se adaptó a ese ritmo o a esa estructura donde probablemente toma café durante el día o las cenas las hace muy abundantes o a partir de las 4 o 5 de la tarde hay un hambre voraz y que el cuerpo busca de esa manera compensar. Entonces es como nuestro cuerpo resuelve cuando nosotros no somos tan conscientes y precisamente es algo que me he dado cuenta con los años en consulta, que el problema a veces no siempre es la falta de información sobre qué comer. Esto también es para los pacientes que llegan a su primer consulta y me dicen, es que ya sé qué comer y qué no. Pero también por alguna razón están aquí pidiendo apoyo. Y es que el enfoque no es en lo que tengo que dejar de consumir, sino en lo que necesito. Por ejemplo, con este paciente que no desayuna, no es enfocarme a lo que tiene que dejar de consumir, sino a lo mejor es empezar a que pueda tener un desayuno completo y que su cuerpo deje de compensar esa falta de desayuno con otras formas de consumir alimentos, que normalmente es con esa búsqueda de alimento constante o hambre constante, antojos. Cuando el cuerpo recibe lo que necesita a la hora, los antojos disminuyen. Y también cuando digo en lo que necesito, no solo me refiero al hambre física, sino la manera en cómo nos relacionamos con los alimentos. Porque también es común el comer por aburrimiento, por nervios o tristeza, buscar dulces o comida ultraprocesada para calmar la ansiedad, comer en exceso después de periodos de restricción, usar la comida como refugio en ambientes sociales donde probablemente nos sentimos inseguros. Todo esto no responde al hambre física, sino al hambre emocional. En consulta observo patrones muy comunes que voy a mencionar que quizá reconozcas en ti. Número 1, el picoteo. Ese consumo de pequeñas cantidades pero sin hambre real, que normalmente viene por un vacío o distracción. La persona no se da cuenta. Normalmente pasa en pacientes que me dicen, no sé por qué subo de peso si como poquito. Resulta que en los tiempos de comida come poco y hasta se restringe. Y ese mismo comportamiento es el que le genera esa hambre constante que busca el picoteo. Se junta también el hambre con la necesidad emocional de hacer algo para llenar un vacío, buscar placer inmediato o simplemente tener algo en la boca. Para algunas personas puede representar calma. Número 2, comer rápido y sin masticar. Y suele pasar con o sin hambre. Y suelen ser hábitos aprendidos desde la infancia que pueden estar relacionados a que en casa iban deprisa y no había tiempo de acabar el plato, o por recuerdos de carencia, por ejemplo, esa sensación de tratar de comer antes de que retiren el plato o de que la comida desaparezca. Y comer rápido y sin masticar impide también percibir esa señal o esa sensación de saciedad y además puede generar un malestar digestivo. Número 3, la hiperfagia, que es comer mucha cantidad, el atiborrarse de comida, que normalmente pasa con dietas restrictivas o también asociado con recuerdos de carencia, cuando faltó alimento y muchas veces también desde la historia familiar. Por ejemplo, este síntoma normalmente lo presentan las personas que de niños eran tranquilizados con comida. Número 4, otro comportamiento es el comer por ansiedad. Y esto pasa cuando la persona se le restringe comida y no la tiene y puede surgir el miedo de que en un futuro ya no tenga el alimento y el cuerpo se protege comiendo antes de que falta. Si consideras que la ansiedad es una sensación constante y esa es la respuesta del cómo consumen los alimentos, que muchas veces así los pacientes me comparten, es que como por ansiedad, hay un episodio que hemos compartido que es el número 255 que habla de la alimentación ansiedad para que puedan complementar este tema. Número 5, los antojos constantes, aquellos pacientes que comparten que tienen antojos todo el día. Y es que el antojo es directamente relacionado en esa búsqueda de bienestar o beneficio a corto plazo, con el objetivo de calmar un dolor o una angustia. Y es normal tener antojos, pero dejan de ser saludables cuando se convierten en recursos emocionales y de forma recurrente. Número 6, la ansiedad por lo dulce, el antojo constante de dulce específicamente. Y esta es una respuesta directa al estrés, al cortisol y a estos vaivenes de glucosa. Cuando se percibe un peligro, ya sea real o imaginario porque el inconsciente no lo reconoce, nuestro cuerpo va a protegerse, principalmente con el cortisol, que es esta hormona que es la hormona del estrés,
que es la que responde con ese estado de alerta de nuestro cuerpo y facilita la acumulación de grasa abdominal, pues para tener energía inmediata y responder a la situación. Y en esa necesidad de energía, pues viene esa búsqueda de algo dulce, que me dé energía, eso genera un pico de glucosa, pero así como sube, baja, lo cual genera ese bajón que también nos puede estar incitando a seguir comiendo. Y no nada más azúcares o harinas refinadas, sino también pueden ser grasas. Y es así como se crea la adicción al azúcar, por ese recuerdo del buen momento, de lo que se siente, pero también esa química que se genera en el cuerpo. Hay un episodio de podcast que se los recomiendo, que es el 280, y es cómo influye el azúcar en el cerebro. Aquí les comparto muchas razones basadas en ciencia sobre qué es lo que hace el azúcar en nuestro cuerpo y recomendaciones de cómo podemos disminuirlo. Número 7. El comportamiento del comedor social, que son personas que mantienen una ingesta adecuada toda la semana hasta que se encuentran con amigos o el fin de semana, y ahí es donde se descontrolan. Y un ejemplo es el caso de una paciente que me compartí en consulta, que descubrió que en las reuniones no podía dejar de comer, y haciendo un ejercicio en consulta pudo hacer consciente ese momento donde se daba cuenta que buscaba sentir calma, que se sentía nerviosa, porque no sabía qué compartir en ese momento con sus amigas porque estaba en etapas diferentes de vida. Como a veces pasa, que estamos en una conversación incómoda y hasta pues preferimos comer y estar escuchando, ¿no? Y me decía, el comer me calma el nervio y prefiero comer que hablar. Y ahí es donde como el alimento cubre esa necesidad en ese instante del cual no somos conscientes. En ese momento, cuando se hizo consciente, pudo darse cuenta cuál era la raíz, que muchas veces es una forma de calmar esa inseguridad o la debilidad que puede estar asociado con desvalorización o sensación de soledad, vacío interior o esa sensación de no dar la talla. Y comer distrae, te ayuda a controlar la situación fingiendo que todo está bien. Número 8. El comedor nocturno. Y esto ocurre cuando no encontramos espacio para nosotros en el día y la comida se vuelve compañía en la madrugada, similar al ejemplo que les puse de estar en la televisión en las noches y que el alimento se vuelve ese recurso emocional en esos momentos. O también que aquellas personas que se despiertan en la madrugada a comer, normalmente tras un pico de estrés muy inconsciente, y cuando entramos en esa lucha por ese estrés, el alimento, principalmente el azúcar, es la reserva energética ideal en esos momentos para la pelea, ¿no? Para esa lucha. Y por último, el refugio en alimentos específicos como el chocolate, la chocomanía, que son pacientes que suelen decir, como saludable, pero el chocolate no me lo quites. El chocolate muchas veces está asociado como ese calmante al dolor o esa sensación de felicidad después de consumirlo. Esto ocurre mucho cuando los papás le dan dulces o chocolates a los niños para calmarlos, por lo tanto se asocia la idea de calma con el chocolate o el dulce. Y si a ti te pasa esto con el chocolate, puedes escuchar el episodio 242 de cómo elegir el mejor chocolate, porque el chocolate tiene muchos beneficios a la salud, pero es importante saber elegirlo. Así que nos damos cuenta que todos estos comportamientos tienen algo en común, que no nacen del hambre física, sino de una necesidad emocional no atendida. No podemos olvidar que detrás de nuestros hábitos también hay química cerebral. Cada alimento, cada conducta estimula neurotransmisores que nos generan placer. Y cuando la sensación es agradable, buscamos repetirla. Y si identificas algún comportamiento de estos, te sugiero lo siguiente. Primero, conoce tu cuerpo y sus necesidades. Cada organismo es diferente, ingiere alimentos en las cantidades que requieras para cubrir esa hambre real, física o biológica, y no nada más la cantidad, sino también la calidad de los alimentos que necesitas. Número 2. Después de cubrir el hambre real, identifica qué patrones de comportamiento se siguen presentando aún sin hambre real. De esta manera identificas el contexto cuando aparece esa hambre emocional. Número 3. Identifica la necesidad real. Haz un espacio y pregúntate, ¿qué necesito que este alimento va a cubrir en mí en este momento? Número 4. Elige inteligente. Y a esto me refiero de hacer consciente tus elecciones. Que por ejemplo, si se te antojó el chocolate, puedes elegir una versión más pequeña. O si puedes sin azúcar o 70% cacao. Y con esto te puedes dar cuenta que el beneficio consumiendo esa cantidad, a lo mejor un poco más pequeña o haciendo el cambio en la cantidad de lo que normalmente consumías, puedes darte cuenta que ese beneficio que estás buscando solamente es a corto plazo y a lo mejor identificarlo mucho más claro. ¿Qué es lo que está cubriendo ese alimento en ti? ¿Te está dando calma? ¿Te está distrayendo? ¿Qué necesidad emocional también está cubriendo? Número 5. Apóyate con un profesional de la salud que te acompañe a identificar las necesidades emocionales que descubras. Conócete a ti mismo para tener una mejor relación contigo. Al final todo se resume en diferenciar dos caminos, el hambre física, real, biológica,
que pide nutrientes y energía, esta aparece de forma gradual, se siente en el estómago y puede esperar un poco, no existen antojos específicos, puedes escuchar a tu cuerpo. Después de comer te sientes satisfecho. Por otro lado, el hambre emocional, que busca llenar vacíos o calmar tensiones, estrés, esta aparece de repente, no es en el estómago, es más como un vacío, una ansiedad. Normalmente se busca algo específico, dulce, salado, chocolate, se come rápido y con urgencia, y después de comer puede estar generando una sensación de culpa. Y justo esta semana les compartía en redes sociales sobre el enfoque en el cómo nos hace sentir los alimentos que elegimos, que si elegimos en base a cómo nos va a hacer sentir, va a ser más fácil el ser conscientes. Cuando elegimos algo que nos hace sentir saludables, el conectar cada vez con nuestro cuerpo, sentirnos saludables, pues va a ser más fácil de seguir eligiendo sano. En cambio, con algo que no nos hace sentir saludable, por ejemplo, ese chocolate o esas papas fritas que vienen del hambre emocional, viene esta sensación de culpa, y muchas veces esa sensación de culpa es la que sabotea todo el proceso de ya no lo hice bien, me siento culpable, mejor ya abandono todo. Entonces, por eso es bien importante que lo que vamos a elegir también vaya en relación al cómo nos queremos sentir. En Hábitos Inteligentes trabajamos primero en cubrir el hambre real. Y es que solo así podemos reconocer también con claridad cuando aparece el hambre emocional y preguntarnos qué necesito realmente, qué creo que la comida va a cubrir en mí. Como les decía, el conocer las señales del cuerpo, respetar nuestros tiempos, las cantidades, masticar, comer con calma, aprovechar ese momento que tenemos con nosotros mismos, que es sentarnos cuando nos sentamos a comer. Ese es el momento a lo mejor que nos damos en el día, así que vale la pena disfrutarlo conscientemente. Esto también va a ayudar a tomar mejores decisiones y transformar esa relación con los alimentos. Y una de las razones del por qué elegí este tema en el episodio 300 es que creo que es uno de los diferenciadores de Hábitos Inteligentes, el enfocarnos también en esta parte emocional, el trabajar sobre la raíz de los hábitos, o sea, cuál es el comportamiento que hay detrás de la forma de cómo elegimos los alimentos, más allá de qué comer y qué no comer, que aunque uno de los enfoques principales es educación nutricional, también es esta otra parte de la salud emocional en relación a nuestros alimentos. Yo soy terapeuta de descodificación biológica con el Instituto Ángeles Boulder, que por ahí les he compartido. También trabajo con terapia de sobrepeso emocional. Algunos pacientes han tenido esa experiencia, o con pequeños ejercicios a veces que hacemos en la consulta. Y por eso es que este tema me pareció interesante, el más allá del que comer, el cómo comemos. Y bueno, para concluir en este episodio número 300, quiero invitarte a mirar a la nutrición más allá de las calorías. A preguntarte no solo qué comes, sino cómo lo haces y desde dónde. Porque la transformación no está en la perfección, sino en la conciencia. Porque cuando eliges desde el amor propio, cada comida puede ser también un acto de autocuidado, no de castigo. Hoy publicamos una frase que justamente nace en el desarrollo de este episodio, y es: el elegir saludable no solo cambia tu cuerpo, también transforma tu relación contigo mismo o contigo misma. Gracias por acompañarme en este camino, por ser parte de estos 300 episodios y por recordarme que juntos podemos construir una vida más saludable. Recuerda que no es dieta, son hábitos inteligentes. Los invito a calificar este podcast y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias una vez más. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.